Es viernes de recomendaciones cinematográficas. Ya está aquí en la mesa del primer café nuestra compañera Jimena Urrutia. Jimena, buenos días. Juan Pablo, hoy me quieres más que nunca. Pero muchísimo, no hay duda. Tú también, Ray, yo lo sé. Bueno, hoy sí. Ya. Hoy sí. Por eso hasta Hollywood, más tiempo me dieron. gracias, Déjenme, les Hollywood. voy a platicar de qué vamos a hablar. La nueva película de Christopher Nolan. No la voy a presentar como Dunkerque, que pues ya no sé cómo pronunciarla. Dunkerque en español. Bueno. La película, para mí, es la nueva película de Christopher Nolan. Y les voy a meter un poco en contexto. Dunkerque en la costa norte de Francia. Exactamente ahí. Nos vamos a ir directamente ahí a los años 40, precisamente a la Segunda Guerra Mundial. Y como les decía, entramos un poco en contexto. Para todos aquellos que no les suena el nombre de Christopher Nolan, este director ha demostrado desde su película número 1, que es Memento, hasta las últimas que nos presentó, que es la trilogía, la última trilogía de Batman, El Caballero de la Noche. Estas películas que regresan a ese Batman, al mundo oscuro, al mundo gótico realmente, más allá pues ya de los cómics que había trazado Tim Burton, y bueno, las demás no vale la pena hablar de ellas en el medio. Pero bueno, este es Christopher Nolan, uno de los directores que nos ha demostrado que sabe perfectamente dónde poner la cámara, cómo contar una historia, y como en este caso, a veces también sabe definir que no es tan importante lo que está contando a diferencia de cómo está contando. En este caso, en ese sentido, entra en una... Hay una cosa que es muy importante, que es finalmente las decisiones que está tomando el director en cómo filmar esta película. Ejemplos, y se los voy a poner así clarísimos. Él determina contar una historia de guerra que en realidad nos lleva un poco más a contar la historia de una pérdida, la historia de aquellos que fueron vencidos, pero que al vencer son ganadores, ¿no? Que hay ese dicho famoso que dice, muchas veces se gana perdiendo. Bueno, este es un ejemplo muy claro de supervivencia. Tú me lo decías hace un momento, Juan Pablo, se dice, por lo menos la crítica en general mundial habla de que esta quizá se convierta en una de las mejores películas de guerra que se haya hecho a lo largo de la historia del cine. Es un tema complicado porque luego está Apocalipsis Now y hay muchas, las comparaciones pueden ser muy complicadas. Sin embargo, esta tiene grandes ventajas. De entrada, estamos hablando de una película que utiliza todas las tecnologías que tiene a mano para hacer un espectáculo visual realmente avasallador. La película está completamente filmada con cámaras IMAX, que quiere decir que está filmada en 70 milímetros, o sea, básicamente el doble de lo que estábamos acostumbrados cuando hablábamos de una película en 3 milímetros. Esta es una película en donde el director nos obliga un poco a regresar a los orígenes, o sea, vamos a verla al cine, no nos quedemos en nuestras casas a verla, no la rentemos, nos quedemos en nuestras casas a verla, no la rentemos, etcétera, etcétera. Hay que regresar a las salas de cine a ver una película de esta magnitud. La banda sonora es verdaderamente tremenda. Y no solamente me refiero a la Hans Zimmer, exactamente. Él no solamente hace una banda sonora en términos musicales, sino que también hacen toda la parte sonora de la película es muy importante. Y muy importante sobre todo porque es una película que suelta muy rápidamente el recurso de la palabra. El cine se convierte en cine de nuevo y nos invita de alguna manera a sentir la emotividad de cada uno de los personajes. Los actores, que si bien hay unos... los diálogos. Casi no hay diálogos. Ya. Pues hay diálogos, Claro, pero no son ni relevantes, ni son en lo que hay que poner atención, sino más bien en toda la emotividad de cada uno de los personajes que va trazando de alguna manera este camino a esta derrota que implica de alguna manera En tierra, mar el mismo... hay una cosa que hace muy interesante Christopher Nolan, que es nunca nos presenta de alguna manera al enemigo. El enemigo que todos sabemos quién es, que todos conocemos. Esta es una historia que ya nos han contado de alguna manera. Nunca está trazado, siempre está desdibujado detrás de los personajes que son finalmente los protagonistas de esta historia. Dígame. No. Porque algunas personas se preguntarán, bueno, ¿qué pasó en Dunkerque? Bueno, sí, exacto, que es un contexto histórico y historia real. La batalla de Dunkerque, que fue temprano en la Segunda Guerra Mundial, 42, se da dentro de la batalla por Francia. Es decir, después de la ocupación alemana en Francia, viene la gran batalla en el frente occidental, que es
también toda la parte de Normandía, esa parte del frente occidental, en la cual las tropas francesas y los aliados ingleses simplemente no pudieron avanzar, no pudieron recuperar. Las tropas alemanes con la Luftwaffe, que era la aviación nazi, los fueron empujando de regreso hacia el mar, hacia la costa. Los sitiaron en el mar, básicamente. Entonces quedaba por aire, tierra y mar. Sin manera. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Bueno, fue una debacle, fue un desastre. Son, si mal no recuerdo, 250,000 soldados aliados muertos de un total de 400,000, pero todavía no hay una explicación histórica correcta del por qué Hitler no ordenó la aniquilación. En aquel momento. En ese momento ganaba la guerra, muy confiado Hitler de que esta guerra la tenía él en el bolsillo, y él en algún momento se quejó, lamentó, criticó de Winston Churchill, que recién había sido nombrado primer ministro, es decir, nunca entendió un gesto deportivo de mi parte. Exacto, que quizá el mismo Hitler quería negociar o quería hacer un gesto de negociación con Winston Churchill. Pero digamos, este es el contexto, esta es una de las batallas más espantosas que han tenido los ingleses, y ahí no se definió la guerra, pero sí contribuyó a que se pudiera recuperar. Eso hace la película de alguna manera muy inteligente, porque el director elige contarlo precisamente desde esta perspectiva de vulnerabilidad. Uno entiende perfectamente que en la guerra no hay ni un recoveco en donde uno se pueda refugiar. El mar se convierte en uno de los enemigos más fatales que uno pueda tener, y cualquier detalle en el mar, en el aire o en cualquiera puede ser un arma mortal. Inclusive un poco de gasolina que derramó uno de los barcos, cualquier cosa se convierte en un arma mortal. Y como les decía desde el principio, una de las cosas muy inteligentes que hace este director es quizá que nos separa un poco de la historia misma para adentrarnos en el cómo está decidiendo contar esta historia en esa forma de verdad muy interesante que elige Christopher Nolan, uno de los grandes directores, nunca hay que perderle la pista, que existe en este momento en el panorama de cinematografía mundial. Pero voy a cambiar de tema porque creo que ya me van a un minuto para platicar de El planeta de los simios. Esta es la tercera entrega de esta última trilogía que se está presentando, y sin duda alguna la más sangrienta trilogía que se está presentando, y sin duda alguna la más sangrienta de todas. Esta es otra película de guerra, una película que nos presenta precisamente este enfrentamiento entre los humanos, digamos, y los simios. Poco tiene que ver ya incluso con las anteriores entregas, prácticamente cualquiera de las anteriores. Quizá una de las similitudes es que César, este simio que es el protagonista de esta película de 1973, es el mismo protagonista ahora, el que liderea, digamos, a este grupo de simios que se convierten en más humanos que los humanos mismos. Una actuación de Woody Harrelson verdaderamente sensacional, este tipo que evoca un poco estas sombras que, como mencionaba películas como Apocalipsis Now hace un rato, bueno, es precisamente este tipo de actuación el que de repente utiliza Woody, no lo tenemos en pantalla, creí que era él, pero no es él. Lo que es verdaderamente increíble y sorprendente es la tecnología que se utiliza. Los vemos a ellos y de verdad se nos olvida que detrás de ellos hay unos humanos. Jimena Urrutia, pues muchísimas gracias por las grandes recomendaciones, por fin, aquí en este espacio. Yo voy a traer más de estas para ver si así me dejan hablar todo este tiempo como el día de hoy. Nos vamos, Raimundo. Oye, bueno, les quiero agradecer muchísimo todos los tweets que me han enviado, sobre todo que no me pidieron cuentas, que no me cobraron mis acreedores hoy en este último día que tengo en este maravilloso primer café. Les quiero agradecer a todos ustedes, esta maravillosa audiencia con quien crecimos tanto, aprendimos, y hasta de los troles nos ayudaron también a reflexionar. Pero por supuesto yo no me puedo ir si no le agradezco aquí a la tropa, a toda la tropa que aquí estuvo conmigo durante tantos años desmañanándose. Por supuesto ellos sí venían despiertos, yo nunca pude estar despierto, comenzaba yo a despertar más o menos hacia las 10:30 de la mañana, pero ellos sí me ayudaron muchísimo. Pero también, por supuesto, quiero agradecerle mucho a Ricardo Salinas y a Benjamín Salinas, porque este espacio para mí fue un oasis de libertad.
Raimundo, muchísimas gracias, ha sido un honor y te seguimos esperando aquí en ADN. Muchísimas gracias, Raimundo, y el primer café, por supuesto, que sigue, ya les estaremos platicando acerca de los nuevos planes. Muchísimas gracias por habernos acompañado, un honor de verdad, Raimundo, haber compartido mesa en esta mañana y seguramente nos volveremos a encontrar todos estos equipos. Me despidió bien. Sí, claro, qué bueno que con Jorge vienes aquí. Eso debía haberle dicho siempre, a ver si nos traía otras cosas. Pues muchísimas gracias, Raimundo, te estaremos viendo. Muchas gracias a Raimundo Riva Palacio. El primer café continúa, como continúa ahora, es de mañana con Mónica Garza y Manuel López San Martín. José Luis Mora con noticias de ida y vuelta a las 11 de la mañana. A nombre de Luisa Cantú, Jimena Urrutia, muchas gracias también igualmente. Raimundo, un honor, muchas gracias. No se vaya de ADN 40, siga aquí en la programación, muy bueno.